Hola a todos y bienvenidos al podcast El Regalo de Vivir. Yo soy su host, Valeria Reyes, creadora del canal Valeria Te Ayuda. Y estoy súper contenta porque tengo una persona súper especial el día de hoy que va a estar contándonos sobre él, sobre su historia, sobre su camino y todo el conocimiento que ha adquirido durante los años, tanto como músico, compositor y facilitador de la medicina ayahuasca. Y con muchísimo gusto introduzco aquí a Darwin Grajales y aquí voy a poner unos aplausos. Estamos todos contentos. Hoy vamos a hablar de diferentes aspectos sobre la medicina y de otras cositas más que tengo preparadas. Pero para los que no te conozcan, pudieras explicarnos quién eres, a qué te dedicas, un poquito sobre ti y te doy la palabra. Bueno, justo hace poquito acaba de terminar un curso de Opono Darwin que le llamo, que es una filosofía hawaiana que te ayuda a comprender cómo es que tú creas la realidad, y parte de esa creación de la realidad es cuando tú dices quién soy, y en ese quién soy uno se queda corto tratando de describir en pocas palabras el infinito de posibilidades que uno es. Pero bueno, así de pronto para referenciarlo en torno a las medicinas, en torno, yo le llamo a la sabiduría ancestral, pues soy un apasionado por el estudio del condicionamiento humano, y como parte de esa exploración descubrí por ahí de mi caminar muchas herramientas o rituales ancestrales donde estaba la ayahuasca, donde estaba las inmersiones en la selva, los ayunos, y junto con esta medicina empecé a descubrir una perspectiva supremamente diferente de lo que es la realidad, de lo que es el buen vivir y de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance en estas épocas para llevar vidas saludables. A partir de ahí, de todo ese caminar, me surgió como una herramienta de autoconocimiento la música, que yo le llamo canción propuesta, también le llaman música medicina, y a través de esta música pues he generado un impacto en todo el mundo a través de esta propuesta, le llamo yo, que son propuestas para transformar el ser, música consciente que sirve como herramienta pedagógica para que puedas incorporar todo lo que es la sabiduría ancestral. Muchas gracias. Respecto a el condicionamiento humano, ¿qué es? El condicionamiento humano es ese regalo maravilloso que diferencia a los humanos de los animales, ¿no? Pero se llama condicionamiento humano. Y el condicionamiento también es como una condición que tenemos de vida, en donde la condición que da Dios para que seas diferente del animal es que para poder usar una herramienta llamada libre albedrío, la condición es que tú te tienes que hacer responsable de las consecuencias que crean tus decisiones, ya sean positivas o negativas. Entonces, en la medida que tú no comprendas esa responsabilidad, entonces la condición se siente como algo rígido, como una imposición que hizo Dios de que lleves una vida llena de limitaciones, de ver la enfermedad como un castigo, de ver las dificultades como simplemente traumas o disfunciones de la vida, de las cuales estás preso a estar condenado con ello hasta que mueras, hasta que un día dices, voy a usar esta condición. ¿Cuál es la condición? De que usara el libre albedrío. El libre albedrío es lo que me diferenciaba de un animal y hacía posible que yo pudiera ser consciente de mis elecciones, de mis decisiones, y que a través de las consecuencias negativas de esas decisiones pudiera descubrir todas las consecuencias positivas que también puedo lograr. Y cuando ya me articule con lo positivo, con lo bonito, entonces me maravillo de esta condición y doy gracias. Cuando entro en la gratitud, pues entro en la comprensión del amor, ¿no? Así que desde el punto de vista, yo digo, es el mejor regalo que nos hizo Dios como seres. El libre albedrío. El libre albedrío y pues el condicionamiento humano. Muchas gracias porque escuché una entrevista que te hicieron por ahí y dije, ¿a qué se refiere con el condicionamiento humano? Gracias por explicarme. Respecto a la ayahuasca, ¿consideras que es algo que tú eliges o ella te elige a ti? Pues bueno, nunca me han hecho esa pregunta de esa manera, pero yo creo que hay algo que se llaman las dicotomías divinas, ¿no? Las dicotomías es un concepto que me ayudó mucho a aclararme a la hora de encontrar respuestas como tan estáticas sobre los conceptos, y me doy cuenta que es lo uno y es lo otro. Eso es una dicotomía, es como una contradicción, que por un lado entiendes, pero por otro lado eso mismo que entiendes constantemente lo estás contradiciendo, porque las cosas no siempre funcionan de una manera, ¿no? Entonces, para poder entender eso, hay que saber que
hay algo que nos rige igual que el condicionamiento humano y es una ley universal llamada la ley de correspondencia. Esa ley de correspondencia quiere decir que Dios, antes que preocuparse por cómo controlar tus conductas, tus comportamientos, a través de esa ley, tú mismo haces la regulación de ti mismo. Y a través de esa autorregulación, tú mismo te generas las consecuencias negativas o positivas de tu vida. Por lo tanto, esa correspondencia contribuye mucho a que todo lo que sucede en tu vida, tú puedes decir eso es algo que tú atraes, ¿sí? Pero a su vez, cuando ya estás en la experiencia, sumergido en ella, hay un momento donde dices, wow, pero es que siento que, que yo estaba destinado a llegar allá. Siento que eso vino y me encontró a mí. Y sí, casi que podría decirse que esa es la correspondencia de la naturaleza del humano, encontrarlo. La naturaleza tiene que ir a encontrar al humano y el humano como correspondencia tiene que ir a encontrar la naturaleza. Entonces, desde el punto de vista, yo sé que somos correspondientes los dos, la medicina y nosotros. Casi que uno las encuentra cuando uno ya quiere encontrar. Y por eso dicen, es que ya me encontró, pero porque tú ya estabas abierto. Esto me recuerda al concepto que he escuchado alguna vez como la energía femenina y positiva, que el hombre da, pero la mujer es la que tiene que estar abierta a recibir. Es algo, pudiera incluso llamarse algo similar, que a lo mejor la naturaleza está dando y nosotros recibimos ese llamado o esa conexión. Sino que el hombre se confunde demasiado con los conceptos porque no comprende a veces que los conceptos son solo puntos de referencia. Pero cuando los conceptos los volvemos estáticos, entonces se vuelve confuso tratar de entender cuáles son los rasgos característicos de la energía femenina y cuáles son los rasgos característicos del masculino. A veces decimos que el femenino es el receptor y que el masculino es el dador, ¿cierto? Pero si lo ves de manera integral cómo funciona cada organismo, te das cuenta que todos los organismos son dadores y receptores, que es una sola energía que está contenida. Solamente por referenciar algunos rasgos característicos de la energía, entonces sí se dice de que la energía femenina es receptiva, la energía femenina los sentimientos, las emociones, la energía masculina es el pensamiento, es la palabra, es el dar, es el proveedor, es el que proyecta, es el que penetra, ¿sí? Y entonces solo como punto de referencia. Pero en realidad ya a la hora de integrar la comprensión de lo que es el ser, te das cuenta que toda la universalidad y tanto lo positivo como lo negativo están integrados en todos los seres, en todas las personas. Ok, gracias. Respecto a esta parte de la ayahuasca, si fue algo que, si es algo que te llama o tú lo llamas a tu vida, ¿tú cómo lo viviste? La ayahuasca se te presentó. Sí, yo creo que igual todos los que vimos esta experiencia, a veces decimos, ella nos encontró, ella nos llamó, ella nos estaba esperando, ¿sí? Pero después en algunos cantos por ahí decimos, nosotros fuimos a encontrarla, nosotros fuimos por ella, teníamos que ir por la medicina porque ya la estábamos necesitando y ya cuando surge la necesidad, entonces vas al encuentro de ella. Yo digo, ella me encontró en el momento que yo quería encontrarla, ¿sí? Y ella apareció, pero si te soy sincero, cuando ella llegó, no llegó yo teniendo un entendimiento de qué era eso. La verdad, llegó de una manera tan abstracta, tan difícil de comprender cómo fue sincrónico el hecho de que ella llegara, que solamente cuando ya estaba adentro es que pude decir, sí, ella me estaba esperando o yo ya quería encontrarla. Más que decir la ayahuasca, creo que era una apertura, una expansión de conciencia, una apertura de corazón y estar receptivo a construir otro tipo de identidad con el que no me sentía satisfecho. Gracias. Entonces, ¿tú piensas o consideras que una persona puede tener ese mismo despertar de conciencia no solamente a través de la ayahuasca, sino a través de otras prácticas? O en tu caso fue a través de la ayahuasca, ¿no? Bueno, yo sí, a la ayahuasca le hago mucho reconocimiento y no solamente a la ayahuasca, sino a muchos saberes ancestrales, pero lo que sí puedo comprender es que en realidad es la suma de todo, es la suma de todo porque yo creo que lo que me llevó a ayahuasca tuvo que haber sido otras cosas que yo también había descubierto o esa curiosidad que yo tenía, como decía al principio, por el estudio del condicionamiento humano. Entonces sí o sí, esa curiosidad hizo muy posible que yo llegara al encuentro con las medicinas. Pero digamos que el despertar de un ser humano no está sujeto a la ayahuasca ni a ninguna medicina en particular, sino cualquier cosa te puede despertar, cualquier cosa. Puede ser una palabra, puede ser la relación con un animal, puede ser la relación con un hijo, puede ser un accidente
unos cuernos que te pongan y eso te hace reaccionar, puede ser una experiencia bonita o dramática, cualquiera de las dos. Y en este caso, pues dices, pues, ¿cómo no va a suceder a través de una ayahuasca o a través de un peyote o a través de una medicina enteógena si es que desde la perspectiva ya de la sanación o de la expansión de la conciencia, hay una premisa que conocemos todos los que estamos en este ámbito, y es que hay un momento donde descubrimos que todo cura, que todo sana, que todo tiene medicina adentro, y que ya desde esa perspectiva, pues sencillamente empiezas a hacer que la medicina resuene en cualquier cosa con la que te encuentres. Ayahuasca te da pautas muy grandes, muy poderosas, para que en realidad recuerdes tu potencial, recuerdes tu poder, y a su vez sepas que es una herramienta de autoconocimiento no convencional, y por eso se vuelve muy atractiva y ayuda mucho. Ya. El no convencional se pudiera referir a que el resultado es muy transformador, muy expansivo, muy rápido, muy espontáneo. ¿O por qué el atractivo tan...? Claro, qué bueno que lo dices, porque es que el verdadero atractivo de ella es que yo digo, mira, un mango te puede ayudar a despertar, porque tiene varias características un mango. Primero es su aroma, es una cosa súper exótica, sus formas, sus colores, sus sabores. Y entonces tú te metes en la universalidad del mango y llega un momento donde entra el maravillamiento simplemente cuando te abres al ejercicio de la observación y dices, me despertó un mango. Además el mango también tiene sus pequeñas dosis de DMT. DMT es un nutriente, un alimento para el cuerpo. Y dices, wow, tantas cosas que tiene este alimento, por ahí me desperté, puedes decir. Pero en el caso de la ayahuasca, pues es mucho más extraordinario que lo que descubres en un mango. Es que es una medicina enteógena y enteógena significa que son plantas visionarias que te conectan con un algo que básicamente es tan indescriptible que solo podrías llamarlo Dios, ¿sí? Una conexión Dios. Y entonces por eso llaman enteógenas. Y ya cuando tienes la conexión Dios es que entras a un infinito de posibilidades donde se te quedan cortas las palabras y en donde las experiencias sensoriales son tan intensas y tan indescriptibles también que tú dices, esto es una experiencia mística, una experiencia fuera de lo convencional que siento que hace que empieces a tener una relación con la idea de Dios mucho más real, mucho más vivida, y que ya no se vuelve solo un acto de fe o una creencia o un algo que lees en un libro, sino un algo que experimentas de una manera tan profunda que dices, no me importa cómo se llama esto, no me importa qué es, pero estoy seguro que es lo más cercano a Dios. Sí, totalmente. Así lo he vivido al menos yo y mucha gente que me ha compartido su experiencia. Ahora que me dices sobre esto, ¿no? Que las personas podemos sentir a Dios. Y en la ceremonia pasada estuviste hablando sobre las creencias limitantes, cómo la ayahuasca es un potencializador. Sí. Te doy ese contexto. Estaba platicando con mi esposo y él tiene mucha teoría. Él ha leído muchos libros de diferentes gurús o diferentes autores, diferentes personas que han ido teniendo su despertar espiritual, un despertar de conciencia. Y la teoría se la tiene bien estudiada, bien comprendida, de pie a pa. Tú lo sientas y puedes tener una conversación muy profunda con él porque comprende muchos conceptos. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, allí es hay como una separación entre la teoría y la práctica. La ayahuasca te lleva a la práctica realmente que la persona puede experimentar en esta vida, o es las situaciones de la vida cotidiana las que te llevan a poner en práctica toda la teoría que puedes saber. No sé. Sí te entiendo. ¿Sí me Digamos entiendes? que es una de las confusiones que se tiene entre todo el conocimiento teórico, filosófico que uno pueda tener sobre algo y una experiencia con medicina. Y es que una experiencia con medicina, ahora que hablabas de la polaridad femenina, en realidad las plantas, si podemos referenciar características de lo femenino, es que las plantas son nutrición, las plantas son comida. Las plantas estimulan los sentidos bastante. Y no solo estimula, sino que experimenta algo que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad es cuando pones en apuros tu mente para que pueda ir más allá de lo que dice saber, de lo que dice conocer, y que ahora lo sepa a través del cuerpo. Ya cuando lo sabes a través del cuerpo, a través de esa vulnerabilidad, es que ya puedes decir, ya sé. Ahora, el hecho de que tengas esa posibilidad no quiere decir que lo hagas. Sin embargo, cuando tienes una experiencia con medicina, sí se te queda una experiencia real, auténtica, de una experiencia mística, una experiencia a Dios, en donde
integras información con vivencia y una vivencia que no te va a quitar con nada. Ahora, si te cambia la vida en adelante, que cambies tus hábitos o no, no necesariamente puede suceder eso, pero te inspira a que a que lo hagas. Ahora, después de tener esa sensación tan linda, entonces tú te sientes motivado a que de ahí en adelante ya no quieras comprender la vida solamente desde filosofías, desde escritos, desde actos de fe ni de creencias, sino de vivencias. Y entonces lo que te enseñan las medicinas es aprende más de la energía femenina, aprende más del sentir, aprende más de la naturaleza de la mujer. En mi caso yo digo, me encanta estudiar la naturaleza de la niña. Las niñas tienen comportamientos que enseñan mucho el buen vivir. Y cuando observas a la niña te das cuenta que por eso a veces no comprendemos qué es el amor, porque lo intelectualizamos demasiado, pero cuando lo volvemos práctico a través de ver las conductas, comportamientos de una niña y cómo te hacen sentir cosas lindas, incluso mentales, tú dices, claro, es que mientras no nos vinculemos más con esos referentes de la energía femenina, va a ser muy difícil que el amor se vuelva una tendencia en el mundo. Entonces, por lo tanto, desde mi perspectiva, digo, todavía nuestra espiritualidad es muy blanca o muy machista, ¿sí? Todavía no le hemos dado ese espacio lo suficientemente imponente o importante al femenino para que en realidad podamos comprender qué es la espiritualidad. ¿Qué otras prácticas consideras femeninas, aparte de la ayahuasca? Primero, estudiar naturaleza de lo femenino. Y naturaleza de lo femenino es porque el mundo ha reprimido tanto a la mujer, ¿sí? Y desde mi perspectiva, esa represión hacia lo femenino es principalmente el miedo a la vulnerabilidad, porque se ve la vulnerabilidad como un enemigo, por lo tanto, eso hace que queramos constantemente estar combatiendo la enfermedad. El ser humano aparece la enfermedad en vez de hablar con ella, relacionarse con ella, escuchar qué te está diciendo, es qué pastilla me tomo, qué algo para quitarlo. Cuando tienes una depresión, quieres matar la depresión, pero no te metes en la química de ese bajonazo de energía y decir qué comportamientos, qué conductas están creando este bajonazo de energía, sino que lo mismo que meter una pastilla o comprar algo, consumir algo y evitar a toda costa esa sensación en el cuerpo que en un principio es un maestro y esa naturaleza femenina, enseñar a través del sentir, enseñar a través de la vulnerabilidad. Por eso la mujer experimenta el ciclo menstrual, porque en el ciclo menstrual la mujer se vulnera y comprende el cuidado de la vida. Sí, ella sabe que es el dolor, ella sabe que es el desarraigo, ella sabe que es proteger al crío y alimentarlo y nutrirlo, ¿sí? Y entonces cuando la mujer tiene esa experiencia de crear vida y cuidar la vida, a través de sus dolores lo integra, lo entiende. El hombre, mientras no tenga esa posibilidad de entender el dolor y comprender el dolor como lo comprende la mujer, lo quiere combatir, lo quiere evitar. Y esa es mi perspectiva de por qué ha habido un mundo machista, un mundo huyéndole a la vulnerabilidad y a su vez reprimiendo muchos aspectos de lo femenino para que estemos muy gobernados, muy desde la razón, digamos que con una buena intención de sentirnos seguros, sentirnos protegidos, sí, porque el hombre quiere también dar seguridad, quiere dar protección, pero pues si no nos abrimos a la vulnerabilidad no vamos a conocer qué verdaderamente es el amor. Wow. Sí, es muy fuerte la forma en que te expresas porque me resuena muchísimo con todo lo que expresas. Yo en particular, pues la vida me llevó a sentir mucho dolor físico y sigo sanando, sigo trabajando en mi sanación física. La ayahuasca ha sido una parte muy importante para ello. No te puedo decir y no puedo decir a la gente, sí, la ayahuasca ha sido lo que me sanó a nivel físico, pero pues creo que sí es una realidad para muchas personas que lo han vivido. ¿Tú has visto algo así durante los años que tienes de experiencia, que realmente las personas sanan a nivel físico después de una ceremonia de ayahuasca? Sí, sí te puedo decir con certeza que tú puedes ir a muchas terapias psicológicas, psiquiátricas, coach, terapeutas de todo tipo y no te voy a decir que en algún momento de eso puede surgir un impacto en la vida de las personas, sí, pero la contundencia con lo que estas medicinas te hacen caer en cuenta, principalmente de tus excesos de estupidez, de tus caprichos, de tus berrinches, de tu pereza, sí, de tus quejas, tus justificaciones, y te dicen, no, eso no es de terapia. Eso es de decir stop a mi capricho, stop a mi estupidez. Entonces te puedes sacar mucho más rápido sin tener que creer tanto
de que la sanación tiene que ver con un proceso tan largo. Es solo una decisión, una decisión. Así como el amor no te cae del cielo, tienes que decidir hacer el amor. Si no lo haces, no sucede, ¿sí? Y el momento que ya lo tienes que hacer para poderlo sostener, tienes que seguirlo haciendo, ¿sí? Entonces, digamos que es un compromiso constante a partir de que lo comprendes con una medicina de esta y decir, wow, si lo bonito es tan bonito, ¿por qué no dejar que siga siendo bonito? Entonces te sientes motivado a cambiar, a construir cosas porque tuviste una experiencia de amor grandísima que a veces la terapia no te lo va a hacer sentir. Ya, gracias. Una pregunta respecto, uno nace y no tiene creencias impuestas por otras personas, tal vez de vidas pasadas sí, pero centrémonos como un bebé, ¿no? Que crece y empieza a formarse una identidad, empieza a escuchar las creencias que les comparten sus familiares, sus amigos, etcétera, etcétera. Y llega un punto en que la persona, si tiene un despertar de conciencia, puede ser que empiece a darse cuenta que esas no son sus verdades y que no quiere seguir una doctrina. En el momento en que empieza o que tiene una ceremonia de ayahuasca, la medicina le muestra una experiencia basada en las creencias que ha tenido a lo largo de su vida o le lleva a nuevas creencias o a nuevas realidades o a otras posibilidades que ni siquiera la persona pudiera tener un concepto sobre ellas. Sí, mira, lo que pasa es que siempre he notado en mi estudio del condicionamiento humano y gracias también a las visiones que me han dado las plantas, es que el trauma en el ser humano es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, un sistema, un gobierno o una conciencia colectiva está diseñada intencionalmente para que se genere el trauma en nosotros. Y entonces el trauma tiene que ver cuando en un principio estás acostumbrado a que te cuiden, te protejan, y parte de la protección es que te enseñan, qué ideas repercuten para tu formación, para tu identidad. En el momento que empiezas a experimentar la consecuencia de que alguien te instauró una idea, no importa quién haya sido, y tú verificas que eso no trajo el beneficio que tú esperabas, esa decepción te incita al despertar. Y el despertar, ¿qué es? Conocer tu potencial. Entonces, cuando ya llegas a la ayahuasca, yo digo, dile gracias a tu trauma porque él te trajo aquí a vivir esto tan lindo. Si no tuvieras trauma, a lo mejor ni nunca hubieras sentido curiosidad por experimentar una experiencia a Dios. Entonces yo creo que el trauma intencionalmente o las creencias limitantes son un atractor o un atractivo que creó Dios intencional para que sí o sí en algún momento, ya sea por saturación o por incomodidad, tú digas, ya no quiero más esto. Y tú digas, entonces, ¿qué quieres? Ve por ello. Y en el momento que empiezas a ir por él, es cuando empiezas a desarrollar al ser humano, a desarrollar al ser, a conocer al ser y a tener diálogos con tu alma. Entonces, la vida se pone bonita por elección de querer usar el regalo que te dio Dios, que llama el condicionamiento humano, el libre albedrío, y cuando lo empiezas a usar dices, ahora entiendo el regalo, no soy un animal, soy una persona. Y entonces en eso todas estas influencias son maravillosas. En la ceremonia hablaste sobre el juego de la vida y me gustaría que me explicaras con más detalle cómo una persona puede ver la diversión cuando está en situaciones de mucha adversidad o de mucho dolor. Y pensemos en este ejemplo. O sea, es que yo vengo de un background científico y me gusta entender esto porque yo cuando estuve con mucho dolor, pero bueno, pongamos otro ejemplo, que tienes una rajada aquí y tienes un dolor y te estás desangrando y estás en puro sufrimiento, ¿cómo le puedes decir a esa persona que se divierta o que vea el gozo o que vea esto con agradecimiento o gratitud cuando realmente la persona está sintiendo un dolor insoportable, que está viviendo en el momento presente? O sea, ¿cómo podemos tener este nuevo programa en nuestro cerebro, en nuestra mente, que nos permita sentir diversión en momentos de muchísima adversidad? Y esto es una rajada, pero aplica para muchísimas otras formas de sentir dolor. Sí, mira, yo te lo puedo explicar y se puede volver filosófico, ¿sí? Porque por más que yo lo explique, todo el mundo va a decir, no lo entiendo, no lo entiendo.
Pero si lo quiero escuchar desde el punto de vista racional, entonces yo te digo, cuando a mí en el aeropuerto me dañan una guitarra, ¿sí? Entonces tú ves la guitarra destruida y sientes una química en el cuerpo. ¿Y qué es lo que sientes? Pues la decepción, el enojo con la aerolínea, con alguien, el maltrato, sí, lo normal, porque eso es la inherencia humana. Entonces sentir la decepción, sentir el trauma, ¿cierto? Pero solamente cuando yo puedo recordar lo que ya he hecho en una inmersión, en un ejercicio de autoconocimiento previo, entonces aparecen esas memorias que yo tengo allí guardadas y en el momento de que estoy allí también aparece la otra comprensión y dice, Darwin, es que estás enojado por algo que en este momentico está afectando la química de tu cuerpo y te baja la energía y te va a poner mal, ¿sí? Y ya la guitarra, por más que la organicemos, ya no va a ser la misma guitarra. Entonces empiezas a notar algo que es lo inevitable, lo que ya está, lo que ya es. Entonces tú dices, ante lo que ya es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sentido tiene destruirme, dañarme, enojarme, agarrarla con otro, hacer otro daño, hacer otro problema? Y dice, eso ya es. Es más cuando las cosas son, ¿sí? Y después digo, bueno, pues, ¿qué sería lo mejor cuando las cosas ya son y no las puedo cambiar? Agradecer que me estoy dando cuenta. Agradecer que no quiero perder mi energía. Agradecer que no quiero que se ponga peor. Agradecer que me estoy dando cuenta. Es básicamente eso la gratitud, agradecer que me estoy dando cuenta de que a veces cuando agradecía y no me daba cuenta, eso me puede llevar a otro tipo de conflictos, a otro tipo de situaciones que yo digo, ya es suficiente con la que tengo. Y claro, la que tienes te va a generar incomodidad, quédate solo con esa, no le pongas otras, no le pongas otras, ¿sí? Entonces, cuando lo hablas en la salud, en los daños del cuerpo, cosas, dicen, el ser humano empieza a valorar cuando pierde, cuando destruye, cuando daña, cuando crea un caos, ¿sí? ¿Y por qué empieza a valorar? Porque empieza a sentir la vulnerabilidad, que lo que se llama energía femenina. Es la vulnerabilidad, un maestro lindísimo. Entonces ya cuando experimenta la vulnerabilidad 2, 3 veces y dices, stop, yo quiero saber qué es lo que crea el daño en mí. Escuchas la enfermedad y dices, claro, yo estoy creando esta consecuencia. ¿Por qué? Porque no conozco la ley de correspondencia, no conozco la razón de ser del trauma y por lo tanto sigo generando consecuencias similares. Entonces tú lo que notas es un patrón que constantemente atrae reacciones similares y problemas similares, consecuencias similares. Tú dices, acá va el patrón, yo quiero afectar el efecto, quiero cambiar la consecuencia. Y es donde te abres al estudio de que cuando está la consecuencia, dice, lo voy a sentir, pero voy a cambiar toda la cantidad de posibilidades negativas que rodean esta situación que no tengo por qué crearlas, ¿sí? Es lo que en realidad se llama conciencia, que eso lo explican muchos libros filosóficos sobre la espiritualidad, pero en mi caso, yo digo, y te puedo contar historia, a mí me murió un bebé y yo apliqué esa teoría, me ha pasado mis guitarras y aplico la teoría cuando he tenido separaciones, he tenido quiebras, robos, desastres, enfermedades fuertes en mi vida. Yo entro ahí y yo digo, bueno, Darwin, aquí está lo feo, pero voy a decir gracias porque no quiero que se ponga más feo, porque no quiero que se ponga más feo. Entonces, ese gracias es lo que yo podría explicar como la humildad. Y la gente no entiende la humildad. La gente piensa que la humildad es estar agachando la cabeza, no hablar, ser tímido, ¿sí? Abstenerse, renunciar, desapegarse. Y no, la humildad es cuando algo no sucede como tú esperabas y aún así empiezas a mirar todo lo que sí tienes. Y dices, gracias porque quedé vivo, gracias porque dañó el carro, pero yo no me dañé, gracias porque dañó la guitarra, pero pues yo estoy bien, ¿sí? Bueno, se me machucó el dedo, me aplastó el dedito, pero bueno, gracias que todo lo demás también está bien. Siempre miras lo demás. Y ahí comprendes que empiezas a reducir el caprichoso. Hay cosas en la vida que no siempre van a ser como quieres. Y precisamente cuando no son como quieres, es que aparece el trauma que enseña, el de la vulnerabilidad. Eso es lo que saca el potencial del ser humano. Y si lo ves desde ese punto de vista, entonces ya no le haces tanto rollo ni tanto drama a las situaciones difíciles, sin con eso decir que es que no la sientes, solo que no le haces tanto drama. Uh-huh. Gracias por explicar. A ver, déjame ver cuál... Muy brutal. Para una ayahuasca todo esto. A ver, así.
Bueno, la típica pregunta. ¿La ayahuasca es droga, crea adicción o es una medicina ancestral? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Una o la otra, ¿por qué? A veces me gusta jugar mucho con ese tipo de respuestas, pero te la voy a poner bien fácil. Porque a veces digo, sí, puede ser droga. También digo, también podría generar adicción, sí. Pero la verdad es que si lo comparamos con la forma en cómo referenciamos una droga y cómo referenciamos una adicción, yo digo, está muy lejano de ser eso que referenciamos, ¿sí? Pero en realidad el tema de las adicciones es un algo que tiene que ver con la persona, a veces ni con las sustancias, es con la persona, ¿sí? El licor no crea adicción, la gente se vuelve adicta al licor, que es diferente. El licor no tiene ese poder de hacer eso en las personas sí tienen el poder de hacer que el licor los vuelva adictos. Y la ayahuasca no tendría por qué estar exenta de eso. Y es que la gente puede volverse adicto a algo que le gusta, que le encanta. En mis juegos yo digo, pues vuélvete adicto a algo que tenga cosas nutritivas, maravillosas, y te volviste adicto a la ayahuasca, pues maravilloso. Es mejor que otras adicciones, ¿ves? Sí. Porque a lo que hay que llevar al humano es a que se dé cuenta que, y para serte sincero, si vamos a hablar de adicciones, es más fea la adicción a la tortilla, al arroz, al azúcar, que la adicción dañina te podría dar una ayahuasca, ¿sí? La gente a veces lo quiere poner a un nivel de muy peligroso y yo digo, no, peligrosos son esas cosas que yo te dije, ¿sí? Y entonces si tú dices, bueno, por lo que yo como todos los días, lo que hago todos los días y no me preocupa, entonces no te preocupes por esto. Muy cierto. A ver, ¿qué más tengo por aquí? La información, toda esta información, tu habilidad, el don de la palabra que tienes, ¿esto es algo que se ha ido formando a través de los años por tanta medicina que has tomado? Por tanta adicción, ¿no? ¿Qué- O qué- lo canalizas, o lo has aprendido de otras personas, o simplemente es un don con el que ya naciste y desde chiquito andabas ahí compartiendo la palabra. Mira, después tú verás si lo editas, pero yo digo, mucho esto lo aprendí en un principio, primero hablando mucha mierda, ¿sí? Y hablar mierda después te va llevando a pulirlo, a descubrirlo, y cuando digo hablar mierda es porque hay muchas cosas que son filosóficas. Analizas, has leído, sí, pero ya después tengo algunos cantos, uno en particular que llama ese humano soy yo, y en ese canto yo digo, después de caminar y ver el mundo nuevamente, sí, con un lente más grande me confronto ciertamente, sí, de que entre lo que filosofaba y lo que estoy caminando no hay coherencia, no hay coherencia, está muy filosófico, sí. Entonces tuve una serie de confrontaciones, algunos peregrinajes, en donde dije, sí, entiendo, tengo intelectualizadas muchas cosas, pero no las sé, todavía no las sé. Pero me concilié rapidito con toda la mierda que hablé, porque yo dije, esa mierda me ha llevado a pulir, a refinar, a ser más preciso y más fino. Y no solamente porque mi palabra se haya puesto como más pulida, sino porque también he tenido más vivencias, más experiencias auténticas, y son esas experiencias auténticas que ellas mismas refinan la palabra, ellas refinan el lenguaje. Entonces yo hasta me empiezo a sentir más cómodo cuando escribo las cosas, porque las siento facilitas. Facilitas, ¿por qué? Porque están acompañadas de una vivencia. Sí, te entiendo. Es como cuando alguien, obviamente no es el mismo caso, pero yo antes no creía en Dios. Y hasta el momento en que realmente sentí a Dios, que no fue a través de la ayahuasca, sino a través de recibir señales divinas, ya nadie te lo puede contar. O sea, ya es como, mira, yo te puedo contar la historia de cómo fue, cómo lo viví y tal. Y pues ¿qué te va a decir? O sea, Mira, yo antes creía en Dios, ahora ya no. ¿por qué? Ahora ya no, ¿por qué? Porque es que me di cuenta que es que Dios no es una creencia. Yo dije, es una vivencia, un algo evidente, ¿no te das cuenta que está en todas partes? Y la palabra creencia es como un acto de fe, es como, bueno, supongamos que es verdad, ¿sí? Aunque yo no lo haya visto, pero yo digo, no, es que es una vivencia. Y tú cuando tienes una vivencia, entonces ya no necesitas ser creyente, ni siquiera tener actos de fe en torno a Dios. Decir, es que Dios es un algo que está en todas partes, un algo que está dentro de mí, es un algo que está en cada cosa que veo, en cada cosa que uso. Entonces se me volvió un Dios más real cuando ya no lo volví un acto de fe, sino una certeza. Es una certeza, ¿sí? ¿Y qué le dirías a esa persona que tiene crisis existenciales y que de repente cree en Dios,
y que luego no, que, o sea, que dice, no, es que, espérate, a ver, déjame, hago bien mi train of thought. Una persona, pues, ya ves en el New Age, que tienes, pues, a los ángeles, arcángeles, guías, aliens, no sé, una infinidad de diferentes seres de altas vibraciones y que nos están acompañando y que, pues, están interactuando con nosotros. Y una persona, pues, se abre a todo esto, pero luego después tiene esas crisis porque dice, no, a lo mejor todo esto fue mentira, o yo misma me inventé todas estas historias para creer en algo divino que me está acompañando. ¿Qué le puedes decir a una persona que está viviendo, pues, esa parte, una noche de la oscuridad en la que todo lo que creía no era verdad y quiere volverse a reencontrar con el hecho de que Dios ni siquiera necesitas decir que crees en Dios, sino que ya está en ti? No, pues yo le diría que lo felicito. Felicito, tú acabas de dar la respuesta. Yo creo que lo que le está pasando es extraordinario. Se llaman las noches oscuras del alma, en el momento que una persona dice, ya no me creo más esta mentira, esto no me está funcionando, no está dando resultados, esto hastiado. Es como que empieza a despertarse un coraje. Y cuando al ser humano le llega el coraje, yo digo, lo felicito porque está entrando en el momento de su mayor confrontación, y su mayor confrontación es con Dios, ¿sí? Y enójate con Dios, en serio, yo digo, pero no es en serio, no es enoje en mentiritas. El día que uno enoja en serio, yo digo, va a suceder el estallido, y es que vas a empezar a usar tu libre albedrío. Se me hace responsable ya no de lo que creo, sino de lo que observo, de lo que escucho, de lo que veo. Te vuelves más perceptivo del poder que tienen tus sentidos para hacer verificaciones, hacer constataciones, y ya no tener que decepcionarte con estar viendo las contradicciones que tienen muchas cosas que habías escuchado. Entonces ya, como dicen por ahí, ya en los libros dicen, el amor empieza después de muchas decepciones. Eso es el camino al amor. Y después de muchas decepciones ya llega un momento donde dice, no, yo ya no me gusta este amor. Quiero un amor de verdad. Y entonces dice, ya no te decepciones más. Empieza a observar, empieza a oler, empieza a saborear, empieza a escuchar, empieza a sentir, empieza a conectarte con todos los verificadores reales que tienes para construir una verdad un poco más auténtica, sí, más real. Y ya no esa que tenías en la cabeza que dabas por hecho sin verificarla. Y ya, en el momento del despertar de un ser humano. Sí. Ay, se me fue la pregunta que tenía. Es que estás hablando y de repente me viene la pregunta, pero luego se me va. Sí. Cuando una persona está en la ceremonia, tú dijiste que, yo tomándote todo lo que compartiste en la ceremonia de ayahuasca. Sí. Sí, todas las referencias. Que la ayahuasca es el potencializador y que también sí puede potencializar la estupidez. Sí. ¿Puedes explicar con más detalle a qué te refieres? Bueno, cuando tú vas a las selvas y ves la forma en cómo viven algunas personas que usan las medicinas, y a veces ves que tienen problemas de alcoholismo, que son machistas, que están en la miseria, que tienen enfermedades y son muy tomadores de la medicina, tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si supuestamente es una herramienta de expansión de conciencia? Y yo digo, sí, es una herramienta si tú la usas para eso, pero puede ser una herramienta que también fortalezca tus creencias. Entonces, yo he descubierto, ¿no?, que las medicinas necesitan guías y los guías necesitan educación para poder acompañar las medicinas, porque antes se decía es que la medicina lo hace todo. Pero precisamente cuando yo empecé a ver tantas incoherencias entre los dadores de medicina, dije, no, es que tienes que trabajar un poco más en el estudio del condicionamiento humano para poder comprender cómo sacarle provecho a la herramienta y no siempre estarla dirigiendo desde tu identidad. Tienes que salirte un poco de tu identidad para poder que ella potencialice desde un lugar más vacío, más fresco, más sereno, y te pueda mostrar nuevas opciones. Ahora, el hecho de que una persona no tenga un alto grado de conciencia no quiere decir que lo que te muestre allí no sea Dios. O sea, habrá cosas que puede ser lo mismo que me muestra a mí, solamente que esa persona lo interpreta diferente por su sistema de creencias. Sin embargo, independientemente de qué tanto provecho le saquemos de ahí en adelante, la experiencia como tal
es Dios, o sea, la experiencia es divina, es hermosa y es un regalo que esa persona va a sentir siempre toda su vida y podría tomar ayahuasca toda la vida y siempre que tenga una conexión con la herramienta va a tener algo bello, algo hermoso, ¿sí? Ahora, si la persona cambia y se transforma, como te digo, ya tiene que ver con su identidad, con su forma como interpreta las enseñanzas que puedan llegar de ahí o las visiones que pueda tener de allí. Ya. Mm. Entonces, cuando compartes la medicina, tú tienes un formato un poquito diferente al que al menos yo he experimentado en Mahaya, con otros facilitadores. ¿Por qué decidiste seguir esa metodología que tú sigues? Que es como un poquito más en presencia, que están las luces más prendidas, que estamos todos cantando, que tengo aquí a mi esposo a mi lado y estamos platicando si sale algo, ¿no? Que no estás así en completo en tu burbujita y tú solito y que no le hables a nadie, que no hagas ni un ruido. ¿Por qué? ¿Por qué lo eliges así tú? Bueno, pues me atrevo bastante, ¿no? Como a influenciar un poco a la gente y precisamente teniendo como referente mis observaciones, mis estudios, mis vivencias, mis inmersiones, mis ofrendas. Y digo, cuando la gente simplemente está relacionándose solo con la sustancia y la haces de noche y apagas las luces y te metes mucho en el ensimismamiento, el asesor vas a ser tú. Y el que a veces te tiene intoxicado eres tú. Te dice, el mismo que intoxica no necesariamente te va a sacar de allí. Para que te saque de allí tiene que ser que el que intoxica lo desintoxiques. Y ya después de que lo desintoxiques, él sí te puede asesorar. Pero ese que te asesora ya tiene que tener otro estado de conciencia, ¿sí? Ya tiene que tener otro tipo de asesores para poder que sea tu asesor. Entonces yo digo, en ese caso que puede ser que hayan personas que comprendan, puede ser que hayan personas que no, pues hay un colectivo. Y en ese colectivo yo digo, pues es mejor dar la opción de compartir cosas que uno ha aprendido para que le sirvan como referentes y estando de día abran los ojos, tengan ejercicios de convivencia, puedan observar qué es lo que nos encabotiza y qué cosas nos pueden servir para el cotidiano, qué cosas pueden ser funcionales, concretas para los 2, 3 días que salgas de allí, ¿ves? Más allá de decir tú la mejor experiencia de mi vida y hablar de ángeles o hablar de entidades o de colores, puedes decir cómo esto me puede simplificar la vida, cómo me puede ayudar a desbloquear hábitos o aspectos de mi identidad que me están bloqueando y que lo puedo hacer ya, lo puedo hacer ya. Entonces yo creo que en la experiencia guiada y en la esperanza con la luz prendida, como me gusta, y el retiro además, porque no solo es la medicina, sino que me gusta el retiro de viernes a domingo, es poder tener mucha relación con la gente y que la gente tenga relación con el público también, con todo lo que ven, esa vulnerabilidad, los síntomas, las conductas, y que se hable de eso. La gente dice, es que esto es lo que somos, esta es la vida, ¿no? Lo que te va a las selvas, vives todo eso y no te voy a decir que no es enriquecedor, es muy bello, ¿sí? Y dependiendo qué tanto hayas trabajado, pues a veces puede y te metes solo, también lo necesitas, pero como te digo, siendo consciente de qué tan intoxicado estás para que tú seas el asesor. Y la mayoría de veces la gente no es consciente de cómo usar esa herramienta. Mm. Entonces, sientes, me confunde un poco este concepto, porque entonces, ¿qué tanto control tenemos nosotros sobre la experiencia de la ayahuasca? Bastante, bastante, y lo notaste ahí en una ceremonia, qué tanto control tenemos sobre la experiencia. Antes decían, ella lo hace todo, y yo digo, no, no lo hace todo. O sea, ¿dónde está tu libre albedrío? ¿A dónde está tu poder? O sea, si fuera verdad que ella lo hace todo, entonces tú no tendrías poder. O sea, sería un algo que te posee y cualquier creencia, cualquier cosa que te diga te la tomarías en serio. Y digo, no, ¿dónde está tu discernimiento? ¿Dónde está tu identidad? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu ser? ¿Dónde estás tú? Y digo, tú siempre tienes que estar ahí, siempre. Y es precisamente por eso que tú no puedes dejar que, que una suposición de que algo que vas a tomar te va a sanar. Dice, no, te va a sanar tú. Cuando tú desintoxiques o cambies algunas percepciones o te atrevas a estudiarte y es a referenciar desde tus sentidos, desde tus experiencias, desde tus asociaciones, ¿sí? Y cuando empiezas a hacer esos ejercicios, entonces además usas la herramienta y le sacas mucho provecho, bastantísimo, claro que lo controlas, ¿sí? Y lógicamente hay otro tipo de experiencias allí mismo
en donde parte de esa sabiduría dice, hay cosas que yo puedo controlar y hay cosas que me tengo que dejar guiar también. Ahí sí hay maestro en la medicina. Pero para poder descubrir el maestro también tienes que tener algo de maestro en ti, ¿sí? Porque tú eres el que guía la experiencia de alguna manera. Interesante. Sí. Muy interesante, porque uno piensa que va allá y que la medicina le va a hacer todo y que tú nada más te tienes que poner en tu asiento y flojito y cooperando, pero no. Hay días, mira, hay días que, por ejemplo, vas en el auto y estás abstraído en algo, ¿no? Y llega un momento, un indigente viene y te toca el vidrio y te pide una moneda y, y entonces tú no lo miras, ¿no? Le hablas brusco y la persona tiene un bebé en las manos y le dice, señora, ayúdeme, tengo esta situación y no sé qué, y tú no le bajas el vidrio, no le hablas y sigues ahí abstraído y la persona sigue insistiendo hasta el momento que lo miras. Hay un momento que lo miras y mirándolo puede ser que te caiga un 20 y diga, wow, este problema que yo tengo y esta persona está sufriendo, esta persona está en la inmunda. Y ahí te cayó un 20 y dice, venga, yo le ayudo solo porque me acabo de dar cuenta que yo me enredo por cosas absurdas. Y ya. Entonces dice, ¿por qué? Porque decidiste observarlo y te cayó el 20 ahí. Ahora, el 20 no siempre te va a caer ahí, pero ese día te cayó. Con la medicina hay momentos donde tú te entregas, no llevas propósito, no llevas nada, te tiras ahí y te cayeron 3, 5, 20, 6. Los cogiste. Hay gente que no le cae nada. O le llegan mucho y no los coge. Porque esos sí llegan por cantidad y no los cogen, no los atrapa. Entonces digo, siempre sigue estando tu libre albedrío de decir, lo tomo, no lo tomo, lo uso, no lo uso. ¿Será esta la razón por la cual cada experiencia a la que vas a ayahuasca es diferente? Necesariamente tiene que ser así. O sea, no existe lo igual nunca. Nunca, ¿no? No, ni tú. O sea, ayer no era la persona que eres hoy. Y yo, pero cuando llego a un retiro, cada vez lo digo con más certeza. Mira, hoy les voy a regalar la mejor experiencia de sus vidas. ¿Por qué? Porque lo que sé hoy no lo sabía ayer. El ingrediente que le pongo hoy no lo tenía ayer. Siempre llego con un ingrediente más. Entonces yo, pues claro, voy a dar siempre algo mejor de mí. En el tema de las enfermedades físicas, para mí ese es un tema muy importante. Al menos, bueno, estoy pasando por un proceso de cáncer. Y me he adentrado pues al mundo de las medicinas y pues también he probado Cambo, pues he hecho muchas cosas. Y por alguna razón, aquí va a salir una creencia limitante, pero yo he visto desde mi experiencia, desde mi vivencia, que la mayor sanación ha sido resultado de trabajar más en el aspecto fisiológico. El aspecto emocional ha sido de igual importancia, porque antecede las decisiones y las acciones que toma después. Porque si yo estoy pensando, nunca voy a sanar, pues eso me va a llevar a tomar decisiones que van a reforzar ese pensamiento. Pero yo siempre he tenido presente, pues voy a sanar, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo? A mí no me gusta el decir, es que todos son las emociones. ¿Cómo va a ser todas las emociones si vemos que si tú tomas cierto medicamento, cierta pastilla o suplemento o lo que sea, y vas a ver una respuesta en tu cuerpo independientemente si tengas una creencia o que creas que eso te va a sanar o no? O sea, realmente nuestro cuerpo tiene un blueprint, una forma en la que está diseñado. Pero ¿cómo podemos sanar a través de liberarnos de creencias limitantes cuando nuestro cuerpo tiene ya un funcionamiento fisiológico? ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? Claro, mira, eso lo decíamos al principio, cómo el lado racional del humano le da un tratamiento a la enfermedad combativo. O sea, se ve la enfermedad como un algo que hay que combatir, un algo malo. Resulta que la enfermedad, igual que el trauma, son herramientas de autoconocimiento, son la herramienta que te da la posibilidad de la experiencia mística, de la experiencia de Dios. Y entonces puede llamarse cáncer, puede llamarse una disfunción en un riñón, puede llamarse alergias, puede llamarse asma. La enfermedad es una sola y los síntomas son infinitos. Entonces tú puedes decir, yo quiero sanar, pero la pregunta es, ¿quieres sanar o quieres entender? ¿Quieres sanar o quieres entender? O sea, para entender te puedes quedar toda la vida entendiendo y mientras entiendes, no vives.
no disfrutas, no gozas, no experimentas las cosas que sí están, o sea, no le pones atención a lo que te da vida, a lo que te da alegría, a lo que te da gozo. ¿Por qué? Porque estás indagando demasiado en lo que no está, en lo que necesitas combatir, en lo que te complica la existencia. Pero si tú enfocaras la atención y dices, yo lo que quiero es sanar. ¿Y qué es querer sanar? O sea, mañana me levanto, todavía estoy viva. Pues claro, porque me levanté. Pasado mañana, otra vez me levanto, estoy viva porque me levanté. Estás haciendo un podcast, dices, estoy haciendo un podcast, ¿sí? Estoy cuestionando la vida, estoy entendiendo el mundo, estoy en eso, o sea, estoy fundida completamente en seguir viviendo mientras estoy viva, y no solo viviendo, sino valorando y usando más las herramientas que sí tienes. ¿Eso qué pasa? Eso potencialmente sube tus niveles de alcalinidad y reduce considerablemente los efectos negativos de cualquier síntoma de la enfermedad. Ahora, eso comparado con no hacerlo, tienes la certeza de que se van a bajar tus niveles de alcalinidad, se van a bajar. Entonces, mucho la búsqueda de la razón o de combatir esa lucha constante baja tus niveles, y bajar tus niveles es como que cada vez tienes más posibilidades de que se agudice el síntoma y te come y te lleva. Entonces, aquí sí hay cantidades de testimonios de gente que dice, mira, yo llego a un momento en donde ya no me entregué a combatir, sino que me entregué a vivir, a sentir, a disfrutar, a agradecer. Casi que te la pongo así. En el momento que piensas en un cáncer, lo primero que viene a la cabeza es, pronto me puedo morir. Ya, ahí lo tienes. Pronto me puedo morir. Bueno, no ha llegado ese, no sé ese pronto, ¿cuándo va a ser? ¿Qué necesito? Vivir. Es lo único que te está diciendo la enfermedad. O sea, vive, 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 vive. Y entonces cuando nos entrega al vivir, te lo juro que puedes vivir los mejores días de tu vida, y puede pasar algo extraordinario, que como eso sube la alcalinidad, llega un momento donde desaparece el cáncer y te quedaste con el hábito de vivir los mejores días de tu vida. Tito, mi amigo, tiene una historia por ahí de alguien que le pasó a eso, le diagnostican y que iba a morir yo no sé cuánto tiempo, habían pasado 20 años y todavía estaba ahí viva, feliz, disfrutando, y nada que moría de eso, ¿sí? Y es más como cambiar la percepción de qué es la enfermedad. ¿Es un algo para combatir o es un algo para reflexionar lo mucho que tengo que valorar lo que tengo, la vida? Y por añadidura a esa actitud, que eso es conciencia, eso es amor, eso es alcalinidad, contribuye mucho a que empiecen a llegar recetas, a que empiecen a llegar maestros, a que empiecen a llegar herramientas para alcalinizar, pero ya no es del afán de combatir, sino más bien esa es la consecuencia natural, cambias tu correspondencia, de que ya no llegan cosas desde la idea de asesinar, sino la idea de ayudar a también contribuir a que cambie un síntoma. Un médico puede llegar con una ayuda maravillosa, un médico alternativo, sí, un médico tradicional, una terapia. Empiezan a llegar tantas cosas que tú dices, pensé que la única solución era la que veía al principio cuando quería combatir. Y de un momento a otro llegan tantas cosas que ni te podría explicar el infinito de posibilidades que hay, que lo que sí o sí es que mejores tu calidad de vida. Eso sí lo tienes en tus manos, mejorar tu calidad de vida. Pero es hacer que se desaparezca desde la razón, yo digo, puede que sí, puede que no. Y como eso es una dualidad, entrégate a lo que está en tus manos, lo que puedes controlar, es mejorar tu calidad de vida, disfrutártela. Y si ¿qué te da, por ejemplo, una ayahuasca? Yo que aprendí, yo digo, pues me muero en 3 días, me muero en 3 días, ya. Pero yo no voy a esperar que aquí a los 3 días yo voy a ser feliz pasado mañana. No, 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 no. Yo hace mucho tiempo tomé la decisión de realizarme, de realizarme. Yo dije, es que me estaban pasando unas cosas tan lindas de mi vida que yo dije, ¿qué más puede ser la realización? Yo experimento tanta felicidad, tanto gozo, que yo dije, creo que ya aquí en adelante yo ya no tengo este sueño. Ya no sueño realizarme. Y entonces yo digo, y si tú ya no sueñas realizarte, entonces ¿cuál es tu sueño? Yo digo, no, ya no tengo ese agotamiento de que tengo que esperar que suceda algo que ya tengo. Y ya, entonces yo todos los días tengo mucho la actitud del agradecimiento, el agradecimiento, el agradecimiento, de valorar las cosas que están, de hacerle ajuste a las cosas que me intoxican, ¿sí? Y es más como una actitud constante en la vida, que incluso cuando tengo la enfermedad yo también entro ahí. Yo digo, bueno, gracias, estoy vivo. Si salgo bien librado de esto, maravilloso. Pues si hasta aquí fue, hasta aquí fue. Entonces cuando a la muerte le juegas así también, ella ya no viene por vos. Ella ya no viene por vos tan rápido. Tú le tienes que decir, bueno, y ya viniste por mí, listo, pero yo mientras tanto yo voy a estar vivo.
yo voy a estar vivo. Ella dice, no, esto todavía no es para morirse. Todavía no. Todavía no. Ay, Ya es donde sucede eso que llaman el milagro, pero yo también lo asocio a una correspondencia que es un poco más profunda de comprender, pero funciona. sí, igual, o sea, es lo que es, ¿no? Lo que Es es. lo que es, sí. Eh, Lo peor es uno pensar que va a morir de eso y tú terminas muriendo de otra otra cosa, ¿no? Como en la vida, ¿no? Ah, como es la vida, sí. Sí, sí, yo creo que, pues para mí ha sido un gran maestro, muy gran maestro, Sí, muy, o sea, sí lo dicen las personas que tienen este maestro, sí. sí, sí, yo digo, bueno, ¿qué voy a, qué me voy a esperar? ¿A mañana hacer el podcast, a escribir, a hacer lo que me apasiona, hombre? Lo voy a hacer hoy, no, ¿para qué esperarme? Y pues gracias a Dios ha sido así, surgido todo con mucha fluidez. Mira, solo te digo eso, te vuelves una amiga tesoro. ¿M? Hablar con personas como tú se vuelven amigos tesoros. Que dices que cuando uno tiene poder la muerte como haciéndole ojito, esas situaciones que te hacen cuestionarte la muerte, uno se vuelve más sabio. Uno se, pues si quiere, ¿no? Si lo quiere ver desde perfecto. Y la verdad, o sea, empiezas a experimentar cosas tan lindas, tan hermosas, que antes cuando no tenías eso no las vivías. Totalmente, Y eso después hasta se cura y se sana. totalmente. Pero tienes que Yo era verlo una de otra Valeria forma. antes, ¿eh? Sí. Una antes sí. Yo ¿Cierto? estaba, sí. Antes del cáncer yo estaba combatiendo otra enfermedad y estaba ahí, dale, y dale, y dale. Y hasta que no llegó el cáncer, fue así como, Valeria, túmbate el rollo. Cambia de chip, o sea, Antes se murió estúpido y no gozó. No tenía cáncer. Ahora tenía cáncer, pero gozó hasta el otro día y no murió estúpido, gozó. Sí. Es más o menos así como que hay que verlo. Y Pues es la que lo pregunta más que tengo bello es que uno lo ve así durante la como te digo, ceremonia además dijiste después pasan que cosas el pasado, extraordinarias. presente y futuro, Sí. todo Ya sucede al están mismo pasando, tiempo. ¿Nos sí. puedes aclarar qué ¿qué significa? más? ¿Alguna otra pregunta, chicos, del público? ¿Una más? El presente, yo no me acuerdo de haber dicho eso. Pero lo comprendo. El presente, el pasado, el futuro pasan a la vez, sí, porque mira, y es muy lindo porque cuando el ser humano quiere entender eso es un juego hermoso. Sin embargo, es un juego estúpido. ¿Por qué? Porque nunca lo entiendes. Solamente si sabes algo de que el tiempo no se deja congelar. Él no se deja. O sea, yo estoy hablando y cuando dije yo estoy, eso ya pasó. Y cuando ya pasó, a veces ni lo voy a recordar, ya se fue, ¿sí? Pero lo cierto es que cuando lo estoy haciendo, estoy viviendo. Estoy viviendo. Entonces tú puedes vivir en todo lo que piensas, ya sea el pasado, ya sea el futuro, pero mientras lo piensas lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque cuando piensas sientes. Cuando piensas creas emociones, creas sensaciones, creas recuerdos. Y el vivir es lo que experimentas a cada instante. Por eso uno no puede subestimar todo lo que uno piensa, ni siquiera eso que llaman la realidad virtual. Es real. No puedes subestimar la fantasía, la ilusión, la ficción. Es real. Es real. Yo a veces cuento una historia una vez que llamaron a decir que mi padre murió y un primo. Resulta que el primo se equivocó, pero él llamó a darme el sentido pésame de mi padre. Y fue muy bello porque cuando él dijo, Darwin, mi más sentido pésame por lo de tu padre. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? Oh, ¿cómo así? Llama a tu casa. Y yo, ay, Dios mío. Y a ti te llaman eso, oye, mi más sentido pésame, llama a tu casa. ¿No sabías? Y ya, se murió mi papá. Se murió mi papá. Él llamó a decir eso, se murió mi papá. Y él lo dijo y automáticamente mi cuerpo entra en la muerte de mi papá. Es real. Y se demoró 15 minutos mi mamá en contestar el teléfono en la casa. Mis hermanos, nadie contestó durante 15 minutos. Y a los 15 minutos le digo, mamá, ¿cómo está mi papá? Y me dice, bien. ¿Dónde está mi papá? Ah, en el segundo piso. ¿Seguro? Pásamelo. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Pero seguro está ahí? Sí, sube, va, mírelo. Sí, aquí está. Mi mamá parecía yo estaba loco. Aquí está Darwin. Ah, bueno, mamá, gracias. Colgué. ¿Qué pasó? Otra vez vivió mi papá. Volví a sentir a mi papá vivo. Estuvo muerto, estuvo vivo. Y yo, wow, qué cosa tan maravillosa. Fue real las dos cosas. Y el sentir a mi papá muerto fue lindo también porque fue una recapitulación de 15 minutos de mi papá muerto.
Y ya cuando murió, me acordé de esa experiencia, que ya mi papá murió años después, me acordé de esa experiencia y le digo, eso fue un regalo también, de haber sentido la muerte de mi padre antes de que muriera, ¿ves? Otros dicen, desgraciado primo, sí, en el momento uno dice, desgraciado primo, que hizo eso. Pero el primo llama a decir, ay, Darwin, qué pena, no era Javier, era un vecino de por acá que pensé que era tu papá. Querías matar, pero a mí eso fue una experiencia espiritual maravillosa. Y dije, ahí comprendí algo sobre la realidad, sobre el tiempo, ¿no? El futuro, o sea, todo lo que pasa por acá y te genera una emoción, un sentimiento, eso se llama el presente, se llama la vida, es lo mismo. Es lo mismo. Gracias. Pues ya está, chicos. Muchísimas gracias, Darwin. Si hay algo más, un mensaje que quieras compartir, pero si no, pues no te podemos encontrar en redes sociales, tu música, algún proyecto que tengas ahí nuevo, por ahí cosechando que quieras compartir. Ok, mira, mis redes sociales, Darwin Grajales, en YouTube, en Spotify, en Facebook, Darwin Grajales Oficial con doble F. Todas las redes sociales Darwin Grajales. Y bueno, pues mi proyecto es muy musical, digamos que en cuanto a las plataformas, en cuanto a las redes, pero ya desde el punto de vista del crecimiento personal, en realidad una de mis mayores pasiones es compartir retiros de crecimiento personal. Entonces hacemos retiros prácticamente cada 8 días en muchos países, hacemos giras y lo estamos publicando ahí en el Facebook. Siempre donde vamos a estar, ahora vamos para Estados Unidos, después vamos a Europa, venimos mucho a México, todo el año estamos programando cosas así. Y un evento que hacemos en Colombia cada 2 años que se llama Mystifier, que es donde la gente puede ir a hacer una inmersión de 6 días, del 16 al 21 de julio del próximo año, 2025. Y cuando vas allí, pues puedes vivir mucho de esto y yo te estoy contando que es que haces un día de purgas, de poder comprender todo lo que son los referentes de la energía femenina, cómo desintoxicar el cuerpo. Otro día que es toda la polaridad masculina, el referente de las cualidades masculinas que tiene que ver con la mente, la programación mental, las declaraciones de poder, las estructuras mentales, cómo cambiar muchas cosas de tu identidad y construir un programa que esté más a gusto a las ilusiones que quieres vivir, ¿no? Un día de fuego místico, el Mystifier, que es todo un día de celebración, todos vestidos de neón, un fuego grandote, la ayahuasca, como 300 personas en esta fiesta bonita, pero después de haber hecho un ejercicio de tomar conciencia de que es un día de celebración, pero no de euforia ni de lujuria, sino un día de coger toda esa energía bonita que eleva para poder nutrir el cuerpo, alcalinizar el cuerpo. Y un día de tierra que ya es de convivencia, de compartir, de una música más acorde a la tierra y así, que la gente aprenda a través del referente de los elementos, que es lo que llamamos ancestralidad. Y eso lo vimos allí en Colombia también cada 2 años. Genial, bueno, ahí nos veremos, si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, Darwin. Mucho amor, mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Chao. A ti también, bye.